esas ganas de trabajar con jóvenes y por los jóvenes es porque por muchos años hemos vivido con mucho miedo, con mucha desesperanza en esta región, en América Latina. Cuando uno ve lo que sucede cuando un joven accede a oportunidades y logra pulir sus talentos, no solamente le cambia su vida, sino la vida alrededor de esa comunidad. Soy Juan David Aristizábal, nací en Pereira, Colombia, en el eje cafetero. América Latina es una región profundamente desigual. Es difícil acceder a oportunidades, es difícil acceder a empleo y por eso nosotros nos hemos concentrado en que los jóvenes tengan acceso al capital. Actualmente estoy trabajando para que millones de jóvenes latinoamericanos entren a los empleos que se están creando en las industrias digitales. Lo estoy haciendo a través de ProTalento, una organización que creamos en la mitad de la pandemia. Trabajamos con las empresas y compañías que nos dicen, oiga, ¿cuál es el talento que yo estoy buscando? Y vamos a la calle, a las universidades, a los colegios, a buscar a jóvenes que tengan un perfil potencial de llegar a tener el perfil que las empresas necesitan. Invertimos en ellos recursos, mentoría, educación, todos los tipos de capital para que reconviertan su perfil, para que lleguen a lo que las empresas están necesitando. Uno puede tener sueños, uno puede tener un talento, pero al final la única forma de lograr cumplir esa visión es esculpiéndolos, y para esculpirlos se necesita trabajar diariamente. Hoy a nivel global tenemos un reto y es lograr hackear el desempleo juvenil. No es solo en América Latina, no es solo Colombia, eso es un problema global. Ver que otras personas logran sus sueños y que uno ha hecho parte de ese camino y que se lo cuenten a uno, yo creo que eso es súper emocionante. Esos momentos de, ya conseguí un trabajo o logré este proyecto, yo creo que eso me da mucha satisfacción en el día a día. Hacen falta organizaciones, también hacen falta voluntades, también hace falta recursos y sobre todo hace falta que el problema del desempleo juvenil sea el tema más urgente por resolver en nuestra humanidad. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.